Profe, disculpe una Ahora, pregunta. adelante. Eh, ¿Usted le ve algún inconveniente en que se pueda leer, incluso aprender de la teología católica? Ejemplo, Editorial Verbo Divino, he leído algunos libritos y me parecen muy buenos. ¿Qué opinión usted tiene acerca de esto que le menciono? Gracias. Bueno, todo depende para lo cual uno está preparado para hacer, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es que, por ejemplo, depende del trasfondo de cada quien, los antecedentes en cómo haya llegado al Señor, cuál es su trasfondo, si fue católico previamente, si no lo fue, o si fue de alguna secta y ahora ya es evangélico. En fin, todo eso afecta a la hora de empezar a estudiar la palabra de Dios. Afecta en cuanto a que uno llega con ciertos prejuicios o con ideas preconcebidas a la hora de estudiar la palabra, dependiendo de cada quien en su trasfondo. Ahora bien, cuando una persona ya tiene, bueno, yo diría que esa es una persona nueva. No le recomendaría estar estudiando libros de teología católica, porque no es en lo que necesita cimentarse en su fe al principio de su camino cristiano, sino necesita cimentarse en la escritura. La escritura tiene que ser la parte central e inamovible de su estudio. Tiene que conocer primeramente bien la escritura antes que cualquier teología, incluso la protestante o evangélica. Entonces, conocer bien la escritura, haber leído por lo menos la Biblia completa, si no varias veces, al menos una vez, para que sepa de qué se trata toda la Biblia y qué contiene. Ahora, aparte de eso, ya cuando el creyente ya ha avanzado algo en su caminar cristiano, ya no es un novato, ya no es un novicio de un año, 2 años apenas, sino que ya va creciendo. Entonces, yo le recomendaría que empiece a estudiar un buen curso de teología evangélica, que le prepare a conciencia, que le prepare bien. Ya cuando uno ya ha hecho eso, entonces ya está capacitado para leer cualquier tipo de libro. Ya puede leer un libro de Verbo Divino, de Bach, de Sígueme, de Salte Rae, de cualquiera que sea la editorial católica. Digo esto porque las editoriales católicas de hoy día, en cuanto a los materiales que publican, dependiendo del tema, pero no todo es teología en el sentido evangélico como lo conocemos. O sea, no todo es teología conservadora como la conocemos. Hoy en día el ámbito católico y las editoriales católicas publican muchísimos libros que están impregnados de lo que se llama la teología liberal o la teología racionalista. Nada más que no le llaman con ese título, porque ponerle ese título pues prendería las alarmas de la gente. Pero lo que es eso, es teología racionalista. Ahora, ellos lo presentan con otro título, le llaman ciencias bíblicas. Entonces, el que no está bien versado en eso y no tiene una buena preparación en la escritura, lo más seguro es que termine confundido. Es por eso que recomiendo que primero se prepare y que tenga una buena fundamentación, primero escritural, luego al menos la más básica de teología evangélica, y ya entonces sí, después de eso puede leer cualquier libro, no hay ningún problema. Pero las cosas van paso a paso. Es como un niño pequeño que cuando todavía no tiene dientes y está empezando a dar sus primeros pasos, está aprendiendo a caminar, pues lo que recibe es una botella de leche. Es todo lo que puede comer hasta ese momento. Pero conforme va creciendo y le van saliendo los dientes,
ya puede empezar a comer papilla y a comer cosas suaves, sólidas pero suaves. Ya cuando el niño ya creció, ya corre y ya tiene toda su dentadura y todo, entonces ya puede comer de cualquier tipo de carne. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe, muy amable, muchísimas gracias. Claro que sí. Claro, profesor. Mire, bueno, no es que recomiende, sino que conozco, usted lo conoce también a Hans Kuhn, ¿no? Un Oh, erudito claro, católico, un erudito católico liberal. Mire, él es, o sea, en sus tesis y todo bastante complejo, pero hay que discernir cuando qué podemos abrazar y qué no. Por ejemplo, él sí dice que el que da vida es el Señor, pero él está a favor del aborto. Ven ahí la notable gran diferencia. claro. Entonces uno dice, uff, él está en contra de la infalibilidad papal. Ahí sí uno dice, claro, aquí lo banco, pero aquí no. Entonces, para leer un catedrático de esto, pues hay que tener, como usted dijo, ¿no? Con mucho lente, mucho cuidado. Y, pues, Es, como otro ejemplo, ¿no? Que tú puedes leer a cualquiera de los de las ciencias bíblicas del día de hoy. Y tristemente eso ya no está pasando nada más en el ámbito católico romano, sino aún hasta en el ámbito protestante. Que tú lees un libro y, por ejemplo, te dicen, no, pues la Biblia es la palabra de Dios. Pero después, ese mismo libro, conforme vas avanzando, te dice, sí es la palabra de Dios, pero está llena de todo tipo de errores y realmente no tiene ningún tipo de infalibilidad ni de autoridad, ¿verdad? Es la palabra de Dios porque así se le conoce con ese título. Entonces, ¿qué palabra de Dios es? Dice uno, ¿no? Si es una cosa, o te dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no creas que te está relatando algún tipo de evento histórico en ella. Todo es ficticio, todo es una componenda en literaria. Entonces tú te quedas así, entonces, ¿qué es, no? Por eso digo que no, o sea, se necesita una buena instrucción para poder discernir una cosa de la otra. claro, mi hermano. Bueno, dos puntos así rapidito, mi hermano. Dicen, ve, la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Wow. Lo segundo que ellos afirman es, la Biblia sí es infalible, pero no es inerrante. O sea, que contiene errores, pero es infalible. Mira las dos sentencias que ellos hacen. Y uno Sí, dice, oye, espérate, espérate. y Bueno, son, eso. son tremendas, pero una persona que está bien capacitada sabe ver la diferencia, ¿verdad? Ya si tú lo aceptas o no es diferente, pero al mismo tiempo lo que te va a ayudar es que sabes marcar la diferencia o discernir la diferencia entre infalibilidad e inerrancia. Y por el otro lado, ¿cuál fue la otra cosa que me dijiste? Es la palabra, no, o sea, Oh, no sí, es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. pues ahí estamos hablando de dos posturas, ¿verdad? Una es una postura evangélica o hasta fundamentalista le pudiera llamar, de que es la palabra de Dios. Y cuando dices que contiene la palabra de Dios, pues ya no es una postura evangélica, es una postura neo-ortodoxa. Entonces, para el que sabe que es la neo-ortodoxia, perfecto. Pero para el que no sabe qué es eso, lo van a confundir. Por eso digo que se necesita una previa preparación para poder leer teologías que se introducen en otros campos del saber. No es malo aprender otras cosas, siempre y cuando uno sepa discernirlas. Eso es todo lo que quería yo decir, ¿verdad? Uno puede leer Amén. cualquier libro si ya está preparado para ello, porque puede ser que lea un libro que en lugar de que le ayude y le edifique, le destruya su fe. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que la fe de nadie en Cristo sea destruida, al contrario. ¿Será, profesor, que esta gente que dicen, salen anunciando que ellos han abandonado el cristianismo por esto que usted me está hablando, será, mi hermano, que nunca han tenido un encuentro con Cristo? ¿O será que es como de esos resbalones que tenemos muchas veces? Personas que pegan resbalones, se van y luego regresan.
porque, bueno, Bueno, yo creo que ah, puede haber de ambas partes. Puede haber algunos que nunca han tenido un verdadero encuentro con Cristo y por eso han reaccionado de esa manera. Tuvieron un encuentro con la iglesia, pero no con Cristo, ¿verdad? Y otros puede ser que sí sea un resbal, que sí tuvieron un encuentro verdadero con Cristo, pero han dado un resbalón y primero Dios en el futuro recapaciten y retomen el camino, ¿verdad? Que también hay sus ejemplos. Para cada caso de conceptual hay sus ejemplos, ¿no? En cuanto a personas que han pasado por esas experiencias. sí, mi hermano, es de estudiar cada caso, ¿no? Pero que de alguna manera estas enseñanzas influyen, mi hermano. Oh, Eso sí, no, sí, eso no hay que ponerle dudas. no hay duda de eso. Ajá. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y en un sentido, digamos, aún hasta un sentido metafórico, aún la misma escritura en el libro de Proverbios te advierte a través de una figura, te advierte claramente, porque en la figura que te da, te dice, bebe agua de tu propio pozo, dice, ¿no? Entonces, la figura ahí no se refiere a un pozo físico, ni siquiera se refiere a una fuente de doctrina particular. Ahí el bebe agua de de tu propio pozo significa, ya cuando poéticamente uno lee todo el contexto, significa mantente fiel a la esposa de tu juventud, ¿verdad? Te lo está diciendo de una forma poética. Y no vayas a beber agua de otro pozo, o sea, no entres en relación con otra mujer cometiendo adulterio, ¿verdad? Pero ya cuando uno aprende el principio básico que está detrás de la forma poética de hablar, uno puede hacer una aplicación y decir así como uno debe mantenerse fiel a la mujer de su juventud con la cual se casó en pacto bíblico del matrimonio y no debe de caer en adulterio. De la misma manera, el Señor está casado con nosotros, tenemos una revelación que recibimos de Él y no debemos de adulterar en cuanto a esa relación de fe que tenemos y empezar a desviarnos de ir en pos de otros dioses o de otras ideas que nos alejen de nuestro Señor. Pues debemos beber el agua de nuestro propio pozo. ¿Sí me debe entender? Sí, correctamente, mi hermano. Es como No, es este que momento. hay muchas personas que les encanta beber pozos en el internet de todo tipo. Sí, escuchamos. Aunque el agua aunque el pozo sea una cloaca, les encanta ir a beber de la cloaca, ¿verdad? Sí, mi hermano, escuchamos un señor que decía que él tenía 30 años de estar fue pentecostal y conoció las raíces hebreas hasta que por fin llegó a la luz verdadera. Y imagínate, o sea, estas raíces hebreas arrasan con el pueblo pentecostal. O sea, y parece que no, y cuando, bueno, tú sabes este tema bastante, ¿no? Cuando lo has expuesto, pues las raíces hebreas es lo más antibíblico que uno pueda conocer, ¿no? Así es. Pero, claro, pero cuando uno lo escucha por primera vez, digamos, eso no le pasa a cualquiera, oye, dice, oye, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, que Dios nos ayude. Y por eso en nuestro canal aquí nos dedicamos o nos especializamos en dos cosas. Una, porque creemos que ambas son, digamos, nefastas y son de igual de problemáticas, igual de diabólicas y satánicas en cuanto a su propósito, que es las raíces hebreas por un lado y las falsas ciencias bíblicas por el otro. O sea, la teología liberal racionalista. Una lo hace de una manera y la otra lo hace desde el otro ámbito, pero ambas terminan pervirtiendo la fe de una manera terrible. Y por eso Triste. tratamos de edificar la fe de las personas, ¿no? Sí, mi hermano, yo solamente agradecerte, brother, porque sé que amas al pueblo de Dios y que siempre estás
tratando de enseñarnos y bueno, créame de que este conocimiento pues uno lo aprecia bastante. Uno que realmente está en la misma sintonía tuya, ¿no? Eh, Claro, claro, preparar maestros para que edifiquen y disipulen a otros, ¿no? así es, en Sí, en las sanas enseñanzas de las escrituras. Sí, porque como tú dijiste, ¿no? Para una persona que le dicen, no, la Biblia no es la palabra de Dios, nada más la contiene. Si no sabe discernir eso, ya cayó, ¿verdad? Ya cayó en el gancho, como decimos, en la trampa, en el anzuelo. Y ya te empiezan a llevar por un camino que ya no es el de la escritura. el problema, mi hermano, es que yo veo que primero empiezas con una cosa, luego vas con otra y otra y otra y otra hasta Y que es llegas. que es así, es un efecto dominó. Primero Por- empiezan con una ficha pequeñita. claro, porque fíjate de que, bueno, conocemos a la misma persona, que tú sabes de que él tiene unas doctrinas bastantes neoliberales. No te voy a mencionar el nombre, pero tú sabes de quién te estoy hablando. Pero él es cristiano, se puede ver el corazón pastoral, pero él, un ejemplo, él cree que el libro de Jonás es un libro poético, no fue un hecho literal que pasó. Y entre otras cosas, pero en sus fundamentos él sí está bien. Como un ejemplo, él no cree que el libro de Éxodo haya pasado como nosotros lo creemos. Eh, entonces, pero en las cosas fundamentales él está bien teológicamente, pero en estas cosas periféricas, él tiene esos puntitos, ¿no? Y uno dice, Y mientras mientras no toque la enseñanza fundamental del cristianismo, las partes básicas de la fe, es como decir, ¿no? Que una persona que tiene esta perspectiva cuando llega al Génesis, por ejemplo, ya si en lugar de empezar a hablar si hay un relato o dos relatos del Génesis, o si ese tipo de cosas, ¿no? De cuánto tiempo tiene la Tierra, de creada, o en fin, ya cuando vamos más allá de eso, y entonces ya llegamos a negar que hay un creador, entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Cuando negamos que es una creación, es otra cosa. Entonces, hay diferentes cosas que son tan importantes que nos comunica la escritura que no podemos salirnos de esos parámetros, cristianamente hablando, en cuanto a nuestra fe. Ahora hay otras cosas que están ahí, donde todavía hay, desde un ámbito secundario, libertad y flexibilidad para discrepar, porque no va más allá ni ataca la fundamentación bíblica del creador o de la creación, o de la caída en pecado, por ejemplo. Pero cuando ya se niegan esas doctrinas básicas, entonces se niega todo el parámetro básico de la historia de la salvación. Y ya no tiene caso que yo ubique el Génesis en 50.000 años o en 50 millones. O sea, ya no hace diferencia. ¿Por qué? Porque ya no creo en la creación, ya no creo en el creador, ¿verdad? Entonces, ya no hace diferencia porque ya estoy perdido, porque uno está perdido ya sea en 50.000 años o en 500 millones. De todas maneras está perdido. ¿Sí me doy a entender? claro, mi hermano, claro. Pero cuando uno está en la verdad y cuando uno está en la creación y en el creador, puedo discrepar si es 50 o 50 millones, pero todavía mi fe está en quien debe de estar, ¿verdad? Amén, profesor, amén. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta allá por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por entrar, por acompañarme y nos veremos la próxima clase. Y gracias por invitar a diferentes personas, Melvin. Sí, mi hermano, estamos para servirte. Estamos Claro que bendiciones. sí. Bendiciones. Nos vemos entonces de aquí a 15 días. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos. Bendiciones.